Hola, ¿qué tal amigos del YouTube? Mi nombre es Leonardo Delgado y a continuación, con respecto a los diodos, voy a tratar dos temas que son circuitos rectificadores y circuitos limitadores y de fijación de amplitud. Bueno, primeramente voy a hablar sobre los circuitos rectificadores. Bueno, para entrarnos al tema, los equipos electrónicos funcionan internamente con corriente continua, pero al conectarlos a una red, esta tiene una corriente alterna. Es aquí donde interviene la fuente de alimentación, en la cual se encarga de convertir corriente alterna en corriente continua, siendo el rectificador el elemento fundamental de esta fuente de alimentación. Para que me puedan entender un poco más sobre cómo está formada la fuente de alimentación, voy a presentar una imagen en pantalla. Como podemos observar la imagen en pantalla, tenemos el diagrama de bloque de una fuente de alimentación de corriente directa. El primer bloque que está de la fuente de alimentación es el transformador de potencia, que consta de dos bobinas separadas y devanadas alrededor de un núcleo de hierro que magnéticamente acopla los dos devanados. Estos son el devanado primario con N vueltas conectado a una red de corriente alterna y el devanado secundario con N vueltas que está conectado al circuito de la fuente de alimentación de corriente directa. Entonces se forma el voltaje V sub S de corriente alterna, como podemos observarlo seguido del transformador. Bueno, en el transformador, al seleccionar una relación apropiada de vueltas, el diseñador puede reducir el voltaje de corriente directa de la fuente. Bueno, ahora el siguiente bloque es el rectificador de diodo, la cual convierte el senoide V sub S de entrada a una salida unipolar, siguiendo el regulador de voltaje y finalmente la carga. Los rectificadores son circuitos realizados con diodos, siendo para el diodo otra de sus aplicaciones más importantes. Podemos establecer una clasificación de los rectificadores en función de sus diodos que utilizan, en los cuales están el rectificador de media onda. Como les puedo mostrar en este gráfico, el rectificador de media onda, este es el circuito. De acuerdo a su clasificación, está compuesto por un solo diodo, por un único diodo. De un diodo tenemos el voltaje de corriente alterna de línea, ingresa por el transformador y al pasar por un solo diodo tenemos su voltaje de salida. Este es un circuito que elimina la mitad de la señal que recibe en la entrada en función de cómo esté polarizado el diodo. Si la polarización es directa, eliminará la parte negativa de la señal, y si la polarización es inversa, eliminará la parte positiva. Como podemos observar en pantalla, la media onda positiva tomada de un comprobador. Ahora el rectificador de onda completa, como les puedo mostrar en el siguiente gráfico, de acuerdo a su clasificación, el circuito está compuesto por dos diodos. También tenemos un voltaje de corriente alterna de línea representado en todo el circuito. Tenemos una resistencia en la salida. Este es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna de entrada en corriente continua de salida. A diferencia del rectificador de media onda, en este caso la parte negativa de la señal se convierte en positiva, o bien la parte positiva de la señal se convierte en negativa. Como podemos observar en pantalla, la imagen de una onda completa tomada de un medidor.
En el rectificador de puente, como les puedo mostrar en la figura, se hacen necesarios 4 diodos en comparación con los 2 del circuito anterior, que era el circuito de onda completa. Como podemos ver, en este circuito tenemos 4 diodos. Bien, ahora sobre el rizado o rifle, es un pequeño componente de alterna que da, tras rectificarse una señal de corriente continua. El rizado puede deducirse mediante un filtro condensador. Existen filtros de condensador de media onda y onda completa. Bien, ahora voy a hablar un poco sobre los circuitos limitadores. Los circuitos limitadores son circuitos que limitan la tensión de salida a un valor ya fijado. Con su ayuda se pueden transformar una onda sinusoidal en una onda rectangular. También se puede limitar el semiciclo negativo o positivo de un voltaje de corriente alterno. Una aplicación muy útil de los diodos es en los circuitos limitadores de voltaje, con los cuales se puede obtener solo una parte del voltaje y cancelar la restante. Se emplean como protección a otros circuitos para evitar que las magnitudes no deseadas puedan dañar otras etapas. Con una resistencia, un diodo y una batería son los componentes con los que se puede construir un limitador. Para obtener un voltaje de corriente directa, ya sea positiva o negativa, de lo que podía producir un rectificador común, se utilizan diodos y capacitores de voltaje. Bueno amigos, gracias por ver el video. Como siempre sugiero que para una mejor comprensión se guíen mediante páginas, libros, páginas web. Gracias por ver el video y espero que les haya gustado.